Fijaos bien en esto. La estabilidad de un buque no es solo teoría, es literalmente lo que define si una operación termina segura o en desastre. Hoy nos metemos de lleno a descifrar este pilar absoluto de la ingeniería naval. A través del análisis de una masterclass increíble sobre estabilidad marítima, vamos a coger todos esos cálculos complejos y a transformarlos en algo súper claro y directo. Básicamente, vamos a entender cómo miles de toneladas de acero y carga consiguen mantenerse a flote y, sobre todo, qué pasa cuando todo ese equilibrio físico y operativo se rompe. Va a ser un viaje fascinante desde la pizarra del aula hasta la cruda realidad de alta mar. O sea, pensadlo por un momento. La estabilidad no es que falle sola por arte de magia. Falla cuando no sabemos interpretarla. Ahí fuera, en medio del mar, esto no es aprobar un examen o rellenar un papel burocrático. Es una frontera invisible. Un número mal leído en un plano o una decisión equivocada en el puerto se pueden traducir en una catástrofe total. Entender la estabilidad es comprender esa línea finísima que separa una travesía de rutina de una emergencia a vida o muerte. Las matemáticas navales son, sin exagerar, el lenguaje puro de la supervivencia. Bueno, y para entender esto a fondo nos vamos a apoyar en una voz con una autoridad indiscutible, el capitán e ingeniero naval Francisco Alejandro Valero Salas. Y ojo, no hablamos del típico perfil puramente académico, es un auténtico referente de la marina mercante, un veterano curtido en el mar con muchísima experiencia real a bordo. A lo largo de su carrera ha formado y sido mentor de generaciones enteras de profesionales. Lo genial de su enfoque es que mezcla a la perfección la precisión fría del ingeniero con el instinto práctico de quien ha estado al mando del timón tomando decisiones críticas. Así que lo que nos transmite no es solo teoría de manual, es pura experiencia marítima destilada. ¿Y cuál es nuestra hoja de ruta hoy? Pues vamos a dividirlo en 3 bloques. Primero, los fundamentos teóricos. Luego pasaremos a las operaciones prácticas y terminaremos viendo casos reales. Empezamos con el número 1, fundamentos teóricos, la base de la supervivencia marítima. A ver, la gran pregunta es cómo un armatoste tan gigantesco logra flotar y no volcar. Todo empieza con el clásico principio de Arquímedes, ¿verdad? El peso del barco tiene que igualar al empuje del agua. Pero claro, con flotar no nos vale. El barco tiene que mantenerse derecho. Y aquí entra la estrella del show. La altura metacéntrica, o GM, básicamente es la distancia vertical entre el centro de gravedad del barco, el punto G, y un punto teórico un poco más arriba llamado metacentro, o M. Si movemos carga, G se mueve. Y la regla de oro es que, mientras M esté por encima de G, el barco intentará enderezarse por sí mismo. Es literalmente una batalla invisible y constante para mantener el equilibrio perfecto. Claro que hay una diferencia abismal entre un barco atracado tranquilamente y uno aguantando una tormenta. Es la diferencia entre estabilidad estática y dinámica. La estática es como hacerle una foto al barco. Nos dice si está en equilibrio cuando no se mueve. Pero en el mar nada está quieto. La estabilidad dinámica es la verdadera prueba de fuego. Mide el trabajo y la energía que gasta el barco para volver a ponerse derecho cuando el viento o las olas lo golpean. Para esto hay reglas mundiales súper estrictas, como el Código de Estabilidad IMO 2008, que marca cómo deben ser exactamente las llamadas curvas GZ. Y creedme, cumplir estos criterios no es una sugerencia, es la ley básica para poder salir a navegar. Pasamos al bloque 2, operaciones prácticas. Calculando la supervivencia en tiempo real. Salimos del aula y nos metemos de lleno en la tensión del mundo real. Fijaos, cada mínimo detalle en el plan de carga de, digamos, un petrolero esconde un riesgo enorme. Por ejemplo, los líquidos. El combustible o el lastre no solo pesan, sino que se balancean dentro de los tanques. Esto crea el peligrosísimo efecto de superficie libre, que desestabiliza el centro de gravedad en un segundo. Luego, si navegamos por aguas poco profundas, nos enfrentamos al efecto squat, que básicamente succiona el barco hacia el fondo del mar. Todo esto, sumando el peso de la tripulación y las provisiones, tiene que calcularse milimétricamente con software especial, y todo a contrarreloj, porque los puertos imponen ventanas de tiempo frenéticas. En esta fase operativa, los márgenes de error de la estabilidad son 0. Y así llegamos al tercer y último bloque, casos reales, cuando las matemáticas se encuentran con el error humano. Hablemos claro, esta cronología no son solo fechas, son tragedias que no tienen marcha atrás. En 2002 tuvimos el desastre del petrolero Prestige, donde un fallo estructural causó una entrada masiva de agua y el barco perdió toda su estabilidad, terminando en una catástrofe ambiental inmensa. En 2011, ahí mismo en Algeciras, el portacontenedores Denel alcanzó una escora brutal de 45 grados en pleno proceso de carga, y todo por declarar pesos falsos en los contenedores. Y luego el caso que en 2014 nos dejó a todos helados, el ferry Sewell. Llevaba el triple de la carga permitida y, para colmo, sin trincar, sin amarrar bien. Un giro rápido del timón fue suficiente para volcarlo, costándole la vida a 304 personas, casi todos estudiantes. Es durísimo, pero hay que entender el patrón detrás de todo esto. Los barcos casi nunca se hunden por un error matemático aislado.
Se hunden por una cadena de errores humanos. Hablamos de fatiga extrema en el puente de mando, de contenedores que nadie pesó, de carga mal asegurada que sale volando con un golpe de mar. Todas estas tragedias obligaron a cambiar las leyes internacionales, haciendo que ahora sea obligatorio, por ejemplo, pesar los contenedores antes de entrar al puerto. Y de repente, el Código Internacional de Gestión de la Seguridad, el famoso ISM, pasó de ser un simple manual de buenas prácticas a convertirse en el último chaleco salvavidas para evitar perder el barco. Ya para ir cerrando, el mensaje que nos deja la experiencia del capitán Valero es potentísimo. Mantener un buque estable es una responsabilidad gigante. Sí, hace falta mucho conocimiento técnico para entender el océano, pero todo ese saber no sirve absolutamente de nada sin un criterio operativo afilado y una disciplina férrea que no ceda ante presiones comerciales. No se trata solo de meter números en una calculadora, se trata de desarrollar un sexto sentido, un instinto de seguridad que solo te da el haber estado ahí fuera plantándole cara al mar. Al final del día, todo se reduce a si sabemos interpretar y respetar las leyes de la física cuando estamos bajo presión. Y eso nos deja con una pregunta enorme, que cuestiona el eslabón más impredecible de la ingeniería naval, el ser humano. Si todo depende de que la tripulación haga lo correcto en el peor momento posible, ¿tenemos de verdad una cultura de seguridad lo bastante sólida para evitar el próximo desastre? Es para pensarlo muy seriamente.